y hepatitis fulminante. Como creo que tienen examen mañana, entonces va a ser algo más o menos rápido. Bueno, entonces, la hepatitis es el proceso inflamatorio del parénquima hepático, donde puede haber incluso necrosis y la mayor parte, bueno, vamos a hablar ahora de una hepatitis aguda. La mayor parte de los virus, el virus A, el virus E, van a provocar una hepatitis aguda que no va a ir a crónica. En cambio, el virus B, C, D pueden hacer una hepatitis aguda, pero hay cierto porcentaje en cada uno de ellos, como vamos a ver, que pueden ir a una hepatitis crónica. Todos estos virus son virus hepatotropos. Los más conocidos son el A, B, C, D, E, y hay un virus G que está todavía en proceso de estudio. También puede haber hepatitis por otros virus, como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del herpes simple o el herpes zóster. Entonces hay que tomar en cuenta también esa posibilidad, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con enfermedades renales crónicas, VIH, podemos tener este tipo de hepatitis por estos virus, el citomegalovirus, el herpes zóster. Bueno, hablando del virus de la hepatitis A, el genoma del virus de la hepatitis A es de tipo ARN, igualmente del C, del D, del E, y el del virus, el genoma del virus B es ADN, es de tipo ADN. Eso hay que tomar en cuenta. Luego, el virus A es un picornavirus, el B es hepadnavirus, el C es flavivirus, el D es satélite, que requiere necesariamente de que esté presente además el virus B. Y el virus C es un tipo calicivirus. La transmisión es vía fecal oral en el virus A, es una hepatitis infecciosa. El B es de tipo parenteral, la transmisión va a ser parenteral, puede haber también una transmisión vertical y sexual, ¿no? En el virus C es básicamente, predominantemente parenteral, el virus D igualmente y el E es fecal oral. En una infección aguda por virus A, vamos a tener el resultado de la serología con inmunoglobulina M positiva. La inmunoglobulina M significa infección aguda. Si es que sale como inmunoglobulina G, eso significa que ya pasó el proceso infeccioso, ¿no? Es un anticuerpo de tipo IgG cuando ya pasó, pero si es algo agudo, sale el IgM positivo. En el caso de la hepatitis B, para decir que está con una infección aguda, en la serología tenemos que tener un antígeno de superficie positivo y la inmunoglobulina, o sea, un anticuerpo contra el core IgM positivo. Un momentito, voy a suspender porque vamos a invitar, alguien quiere adherirse, creo. A ver, ¿dónde está? Alguien quería entrar, pero ahora no sale. Es el problema. No he encontrado cómo pueden entrar automáticamente. Podría haber una forma para que entren automáticamente, pero me tienen que dar sus correos electrónicos todos los que van a participar en la clase. Pero mientras tanto no se puede. Bueno. No.
Doctora, para la próxima sí no podríamos ver de que, o sea, otra persona admita mientras usted explica. Podemos hacer eso, pero como en el caso de la hepatitis aguda por virus B, es el antígeno de superficie positivo y el IgM del antígeno core positivo significa que está con el proceso infeccioso. En el virus C se hace determinación del anticuerpo para el virus C, que si es positivo es una hepatitis aguda, y en el caso del D y del sale igualmente la inmunoglobulina M positiva si es que está con proceso agudo. En el caso de la hepatitis B, si está con un proceso crónico, si se hace crónica la enfermedad, entonces el antígeno de superficie va a permanecer positivo por más de 6 meses. En ese caso ya se habla de una hepatitis crónica por virus B, cuando el antígeno de superficie permanece positivo por más de 6 meses. Y puede tener el antígeno E también positivo, que eso indica que hay replicación viral, o puede estar negativo. Existen las dos posibilidades. Y tenemos en la serología, cuando hay cronicidad, que también puede estar positivo el anticore total. En el caso del C y del D, se van a mantener positivos los anticuerpos por más de 6 meses. Entonces, eso indica de que hay una hepatitis crónica. ¿Cuáles son las manifestaciones de una hepatitis viral aguda? Pueden ser inespecíficas, puede parecer una gripe o pueden estar asintomáticos incluso. Hay una posibilidad de que sean anhistéricos, de que no tengan ictericia, pero cuando hay ictericia tenemos 3 fases. Una fase preictérica o con pródromos, ¿no? Donde va a tener anorexia, debilidad, adinamia, puede haber algo de náuseas, vómitos ya cuando aparecen los síntomas, y tiene repulsión a las grasas y puede haber dolor en cuadrante superior derecho y coluria. En la fase ictérica, que es una ictericia de piel y mucosas, esta puede presentarse de 1 a 8 semanas y con hipocolia, puede haber prurito, especialmente si es un tipo de hepatitis colestásica, va a tener mucho prurito. Y podemos al examen físico encontrar un hígado grande y doloroso. La fase de convalecencia es la tercera fase, donde ya no hay ictericia y donde el paciente ya se siente mejor, ya no tiene malestar y va pasando, o sea, ya pasó la ictericia. El diagnóstico entonces se hace por los antecedentes, o sea, tenemos que hacer una anamnesis para ver si es que pudo haber adquirido y qué tipo de hepatitis pudo haber adquirido, ¿no? Si es un paciente que, por ejemplo, es un niño que vive en una guardería, pues es muy probable que tenga una hepatitis A. Si es un joven que pues ha tenido algún, tal vez un estudiante de medicina o una persona de salud que ha tenido algún accidente en el trabajo, se ha picado la mano, qué sé yo, con una aguja, entonces podríamos pensar en una hepatitis B o una hepatitis C. Entonces, todo eso tenemos que investigar, los síntomas y signos que pueda tener el paciente. Luego pedir un perfil hepático, donde vamos a tener un aumento de las transaminasas en caso de la hepatitis. Las transaminasas se elevan de forma muy importante, pueden llegar a estar hasta 200 veces lo normal. Y cuando es de tipo viral, la hepatitis, es la ALT la que se eleva, ¿no? La alanino-aminotransferasa. Y también podemos tener elevación de la fosfatasa alcalina si es que hay datos de colestasis y clínicamente el paciente va a tener mucho prurito. Las bilirrubinas van a estar altas
un poco más la directa que la indirecta, ¿no? Se eleva más la directa que la indirecta. Es importante dentro de las pruebas de función hepática pedir tiempo de protrombina y albúmina, porque el tiempo de protrombina, o sea, la protrombina es producida por el hígado y la albúmina también. Entonces, si hay datos de insuficiencia hepática, son estos dos valores los que van a estar muy alterados y eso nos tiene que llamar mucho la atención para tomar medidas. En el caso de una hepatitis aguda, es importante solicitar tiempo de protrombina albúmina para ver si es que ese paciente no está yendo a una hepatitis fulminante que puede condicionar esa insuficiencia hepática aguda, ¿no? Entonces, el tiempo de protrombina se puede prolongar en los casos severos, en aquellos casos que están yendo a una hepatitis grave, fulminante, y la albúmina también va a bajar. Y luego tenemos que pedir serología viral. La serología viral que ya hemos visto que es lo que se ve en cada tipo de hepatitis. Como es un proceso viral, en el hemograma también podemos tener leucopenia. Luego pedimos una ecografía abdominal para valorar si es que hay hepatomegalia. El diagnóstico diferencial en una hepatitis aguda con todas aquellas patologías que puedan manifestarse con ictericia. El tratamiento en general de una hepatitis aguda es un tratamiento sintomático. Si tiene muchos vómitos, pues se le va a dar metoclopramida. Si tiene mucho prurito, se le puede dar antihistamínicos o colestiramina. Y luego reposo relativo, no tiene que hacer esfuerzos físicos, ejercicios muy importantes, porque además no va a estar con astenia, con adinamia, entonces no va a poder hacerlo. Y como tiene intolerancia a las grasas, de preferencia no se le da grasas para que no vomite, principalmente es por eso, ¿no? Y ayuda en cierta forma a que se sienta mejor, que tenga más energía, etcétera, el darle dieta rica en carbohidratos, pero no es ley dar ese tipo de dieta en los pacientes con hepatitis. De todas formas, se le tiene que indicar al paciente que no agreda a su hígado. A ver, voy a bajar un ratito, que no consuma bebidas alcohólicas. ¿Dónde está? No tiene que consumir bebidas alcohólicas, medicamento ni ninguna hierba hepatotóxica. Esa recomendación se le tiene que dar al paciente. Bueno, ¿están viendo ahora? Pero en pequeño, no. Sí, se ve en pequeño. Doctora, ¿podría quitar la cosita que le sale con la X? Esa pestañita. Sí, solo que eso creo que me sirve para ingresar, para admitir más alumnos. Bueno. Solamente el tratamiento en la hepatitis aguda es ambulatorio, pero solamente se internaría el paciente si es que tiene mucho vómito para pasarle soluciones parenterales y si es que hay datos de que está yendo a una hepatitis fulminante, si es que el tiempo de protrombina se está prolongando o por la inmunodepresión porque es una enfermedad viral, presenta una neumonía o alguna infección agregada, ¿no? Solamente en esos casos se tendría que internar. Después el tratamiento es básicamente ambulatorio. Hablando sobre la hepatitis A,
Como les dije, es un picornavirus de tipo RNA y que nunca va a una infección crónica. Siempre es una infección aguda, aunque puede haber una infección aguda de tipo prolongada, o sea, puede durar meses, pero no pasa de los 6 meses que se considera como una hepatitis crónica, ¿no? Entonces, no va a una hepatitis crónica. Se generan anticuerpos protectores, o sea que si llega a formar el IgG, ya no va a enfermar con hepatitis A. Es la principal causa de hepatitis aguda en niños y jóvenes. Es de tipo infecciosa. El periodo de incubación es de 30 días más o menos. Y podemos tener como hepatitis fulminante en un 1% o menos de probabilidad en la hepatitis A de que sea fulminante. Puede tener un curso de tipo bifásico, o sea que parece que pasara, ya no tiene síntomas y de pronto nuevamente aparece con ictericia. La colestásica, que tienen los niños mucho prurito, entonces hay que darles colestiramina o astemisol, algún tipo de antihistamínico. Y también tenemos la devolución de curso prolongado, pero no va a pasar de 6 meses, no va a ir a una hepatitis crónica. La vía de transmisión fecal-oral y lo que les decía, si es IgM es una infección aguda y si es IgG quiere decir que ya curó o ha recibido vacuna, ¿no? Que tiene una infección pasada o que ha recibido vacuna. La prevención, la higiene, el lavado de manos, la buena manipulación de alimentos, que siempre antes de manipular los alimentos, pues el que ha cocinado tiene que haberse lavado bien las manos. Y también el agua potable y mejor hervida, ¿no? Porque también en el agua puede estar la posibilidad de transmisión por contaminación con heces fecales. En caso de que en la familia alguien haya enfermado con hepatitis A, se puede hacer una inmunización pasiva a las personas que viven con este enfermo, para que tengan, si es que se han contagiado, tengan una enfermedad más leve. Y se les da inmunoglobulina a estos contactos, se les puede dar una inmunoglobulina por vía intramuscular. Y también existe una vacuna para no adquirir la hepatitis A en dosis de 1 ml intramuscular y que se puede dar en 2 dosis. Y protege esto por 10 años. Y aquí vemos la ictericia en conjuntivas, en piel, ¿no? Y si ustedes le hacen abrir la boca, ven el paladar, también ahí se puede valorar muy bien la ictericia y en la palma de las manos. Y aquí tenemos igualmente. Esta es la imagen de la coluria, es así como se ve, esto es normal. Y aquí vemos que tiene un color como té cargado, que se puede presentar también en este problema. Y aquí vemos que puede transmitirse por agua, por alimentos o de persona a persona. Se eleva sobre todo la ALT, ¿no? La alaninoaminotransferasa, es un virus del tipo RNA y que en etapa aguda es IgM y luego ya cuando pasa la infección aparece la inmunoglobulina G. Casi lo mismo, ¿no? Que va disminuyendo la IgM y aparece la inmunoglobulina G. Con respecto a la hepatitis B, es un virus que nos puede causar, como les digo, una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, y lo que se teme con la hepatitis B es que esta crónica pase a cirrosis y luego hagan hepatocarcinoma. Es la 9ª causa de muerte en el mundo y es una causa importante de cirrosis hepática. El virus de la hepatitis B
tiene una cubierta lipoproteica donde está el antígeno de superficie, ¿no? Es de tipo DNA, y por debajo del antígeno de superficie está una nucleocápside donde se encuentra el antígeno core. Y aquí tenemos el DNA. Existen 8 genotipos de la A a la H. Y cuando se replica este virus, ahí vamos a tener el antígeno E, ¿no? Entonces, en la hepatitis B vamos a tener el antígeno E, el antígeno de superficie y el antígeno core. Pero el antígeno core no lo vamos a ver en el suero, en realidad, sino vamos a ver la inmunoglobulina contra el antígeno core, que en etapa aguda es la IgM. La forma de transmisión va a ser la transmisión parenteral, por eso se habla de una hepatitis post-transfusional, aunque ahora pues es por la transfusión ya es muy raro de que haya hepatitis B, porque siempre se hace la determinación de hepatitis B y de hepatitis C antes de la transfusión, pero hace muchos años era la principal forma de transmisión. También actualmente existe la posibilidad de transmisión más por los adictos a drogas, por vía parenteral, y también por vía sexual. Es frecuente en los homosexuales, varones, por ejemplo. Luego puede transmitirse por hemodiálisis y en caso de trasplante renal, y también en personal de salud por la exposición nosocomial. Existe una transmisión vertical, que puede ser la transmisión in útero si es que la madre tiene la hepatitis B, o lo más frecuente es durante el parto por shunt de la sangre materna fetal o exposición directa a las secreciones vaginales. Cuando está pasando el producto por el canal del parto, puede haber esa contaminación con la sangre de la madre, ¿no? Y el bebé puede adquirir la hepatitis B. Por eso es que si se tiene una madre con hepatitis B, apenas nace el niño, entonces hay que ponerle la gamma globulina contra la hepatitis B y ponerle dosis de vacuna de la hepatitis B para evitar que tenga la enfermedad. Por la lactancia materna se puede transmitir a través de lesiones sangrantes en mamas. Existe la transmisión sexual y la transmisión intrafamiliar es poco probable, pero existe la posibilidad si es que estos elementos están contaminados con sangre. Aquí ven la prevalencia, es alta en África y sobre todo en Asia, y en Sudamérica pues más vemos en Perú, Brasil, está incluida Bolivia en la parte norte de Bolivia, pero la prevalencia más bien es más o menos baja, felizmente, tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C en nuestro país. La incubación es de 30 a 180 días y los síntomas van a ser los mismos que ya hemos descrito en una hepatitis aguda, donde puede haber ictericia, coluria, colia y va a haber hepatomegalia por el proceso inflamatorio. Y esta es la serología de la hepatitis B, que es un poco complicada de entender y de interpretar. Aquí tenemos el antígeno de superficie, que si es positivo nos indica que hay infección por virus B. Si es positivo por más de 6 meses es una infección crónica. Y en la serología, si nos sale un anticore IgM, significa que está también con infección aguda. Y si ya desaparece el IgM, aparece el IgG y este se puede mantener de forma prolongada positivo, pues
con un antígeno de superficie positivo, eso quiere decir que hay una infección crónica. Si hay replicación viral, va a estar el antígeno E positivo. Y cuando ya está pasando la infección aguda, cuando el mismo organismo está venciendo al virus, en caso de una hepatitis aguda, es el mismo organismo el que va a vencer al virus, va a aparecer el anticuerpo y va a desaparecer el antígeno. Entonces aparece el anticuerpo contra el antígeno E y posteriormente aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie si es que pasa por completo la infección y el paciente adquiere inmunidad. Entonces eso significa que ya se curó. O si le ponen vacuna, o sea, si nosotros nos vacunamos, seguramente a ustedes ya les han vacunado, si les hacen una serología, igualmente van a tener positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie y lo demás va a estar negativo, ¿no? Es aquí como dice. Si hay una vacuna, entonces solamente el anticuerpo contra el antígeno de superficie va a estar positivo. El resto va a estar negativo. Si es que hay curación, si hay una infección pasada, entonces pueden tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie y pueden tener el anticore IgG positivo, que luego a la larga, con los años, estos también pueden desaparecer. Pero eso significa, si estos dos están positivos, el anticore IgG y el antígeno de superficie, o mejor dicho, el anticuerpo contra el antígeno de superficie está positivo, quiere decir que pasó la infección y que está curado. Si es crónica, si es una infección crónica, el antígeno de superficie va a estar positivo por más de 6 meses, ¿no? El antígeno de superficie va a estar positivo y el anticore IgM puede estar positivo y también el IgG va a ir apareciendo. Estos dos pueden estar presentes. Bueno. Similar, tenemos, si es una infección aguda, el antígeno de superficie positivo puede estar el antígeno E, y si hacen una determinación de DNA, esta va a estar presente, el DNA viral. Entonces se pide carga viral y el laboratorio nos indica cuánto de carga viral tiene, o sea, cuantifican el DNA y nos dan ese resultado. Eso se solicita cuando tenemos una hepatitis crónica para dar el tratamiento. En realidad, la hepatitis aguda hay que esperar, el tratamiento es sintomático nada más, hay que esperar que el mismo organismo venza la enfermedad. Cuando pasan los 6 meses, el antígeno de superficie, en el caso de la hepatitis B, sigue positivo, eso ya se considera como una hepatitis crónica, y ahí sí hay que pensar en dar tratamiento para que no vaya a una cirrosis, para que no ese paciente no quede con la infección y no haya más daño en el hígado. Entonces ahí hay que pensar en el tratamiento y para esto se hace determinación del DNA con carga viral. Cuando está yendo a la cronicidad, aparece se hace negativo el antígeno E y va a aparecer el anticuerpo. La resolución de una hepatitis aguda por virus B se da en más o menos un 94%. La presencia de hepatitis fulminante en hepatitis B puede ser en un 1% y puede ir a cronicidad en un 5%. No es un porcentaje muy alto, pero sí existe ese riesgo. Y en caso de que la infección se haya dado por vía perinatal y no hayan dado al bebé apenas ha nacido, en las primeras 12 horas de nacido se le tiene que dar la inmunoglobulina o la gamma globulina,
y se le tiene que dar una dosis de vacuna contra la hepatitis B para que no haga la enfermedad, el bebé, ¿no? Si es que su madre tiene la hepatitis B, puede hacer la enfermedad. Entonces, para evitar que ese bebé tenga la enfermedad, se le tiene que dar estos elementos apenas nace, dentro de las 12 horas después de nacido, porque si no, ese bebé tiene el riesgo de ir a una hepatitis crónica en un 90%. Y una hepatitis crónica va a evolucionar a cirrosis hasta en un 20%, y en ese hígado cirrótico puede aparecer hepatocarcinoma en un 6 a 15%. ¿Cómo se controla la transmisión? Siempre antes de transfundir, pues hay que buscar si no hay hepatitis B en esa sangre, ¿no? Luego, evitar la transmisión sexual, tomando las medidas necesarias de protección. Evitar los pinchazos, tener mucho cuidado cuando uno trabaja en hospitales. Y la vacuna. La vacuna es sumamente importante. Todos ustedes tienen que estar vacunados. Entonces, la inmunización pasiva es dar globulina hiperinmune específica con anticuerpos de la hepatitis B a aquellos que han tenido una inoculación, o sea, un accidente, ¿no? Un accidente, o a los neonatos, que eso es lo que ya les he comentado. Y la inmunización activa con la vacuna para la hepatitis B en 3 dosis, al inicio, al mes y a los 2 meses. La protección es de 10 años, puede ser más, pero es mejor si trabajamos en salud, cada 10 años hacernos vacunar con las 3 dosis. La hepatitis crónica sí se trata con antivirales o con otro tipo de medicamentos que ahora han aparecido, que actualmente el que mejor está respondiendo es el tenofovir y el entecavir, ¿no? Estos dos son los que se están utilizando actualmente con buenos resultados para la infección, para el tratamiento de una hepatitis crónica por virus B. Y aquí también están con datos de la dosis. En este caso, para la hepatitis C, se utiliza el PEG interferón, la ribavirina, pero de eso vamos a hablar posteriormente, porque también ahora ya han aparecido otros medicamentos para la hepatitis C que son más efectivos. La hepatitis C es un flavivirus, también es del tipo RNA, el periodo de incubación de 15 a 160 días, y se transmite principalmente por sangre, ¿no? Por la transfusión, por vía parenteral, inyección de drogas, puede ser por diálisis, aunque se cuida mucho actualmente para que no haya esa transmisión. Poco probable por relaciones sexuales, pero existe la posibilidad. Al compartir elementos de uso personal que estén infectados, que estén con sangre, y madres infectadas con hepatitis C, o sea que también puede haber una transmisión vertical. La prevalencia de la infección con hepatitis C es más o menos de 4 millones de personas en los Estados Unidos. Se calcula que 100 millones existen de portadores crónicos en el mundo, y puede ser silente, o sea, puede no tener ictericia, puede no tener mucha sintomatología. Incluso se considera que si hay un paciente que refiere astenia, dinamia, medio que tiene cansancio, refiere cansancio, entre todos los exámenes que se le tiene que pedir además una serología para hepatitis C, porque puede existir esta enfermedad y que esté dando esa única manifestación. Más del 70% de los pacientes con hepatitis por virus C aguda van a evolucionar a una hepatitis crónica. O sea, mucho más
que lo de la hepatitis B, ¿no es cierto? Y de estos, el 50% van a evolucionar a cirrosis. Y cuando ya está en etapa de cirrosis, pues puede ir a un hepatocarcinoma. Aquí pusimos, fue la primera causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos, porque actualmente ya existen medicamentos que curan la hepatitis C. Hace unos 10 años, pues era la primera causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos, la infección por virus C. Pero ahora ya hay medicamentos que evitan que la hepatitis evolucione a cirrosis y evita que requieran trasplante de hígado. Los síntomas son similares a lo que ya hemos visto. Y la serología, como les dije, es el anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positivo. Nada más así nos dicen el test de ELISA, nos va a dar ese resultado. Aquí no hay IgM, IgG. En la hepatitis C nada más es anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positivo o negativo. Y si es que queremos corroborar que tiene la hepatitis C, podemos pedir una prueba de reacción en cadena de polimerasa para hepatitis C que nos va a determinar el RNA del virus C. Y también nos determina la carga viral para empezar a dar el tratamiento. Pueden estar las transaminasas normales o en algunas circunstancias pues pueden estar elevadas, pero no se elevan demasiado en la hepatitis C. Y además se puede hacer estudios para ver si ya hay datos de cirrosis, si hay fibrosis, lo que les decía, la elastografía, y también se puede hacer una biopsia de hígado antes de hacer el tratamiento. Actualmente existe cura, como les dije, especialmente para el genotipo 1, responde muy bien y se puede curar. Se puede dar tratamiento con interferón más ribavirina o actualmente es mejor el interferón pegilado. Y estos son los medicamentos que están dando muy buenos resultados en el tratamiento para la hepatitis C, que son inhibidores de proteasas como el cimeprevir, el sofosbuvir, asociados al interferón pegilado más ribavirina, o puede darse esta otra asociación, ¿no? Son medicamentos que todavía no los tenemos en nuestro medio, infelizmente, pero tampoco tenemos gran incidencia de hepatitis C. No tenemos mucho. En cambio, en Estados Unidos, en México, hay bastante. Entonces se les da estos medicamentos y se hace carga viral previo a dar el medicamento y luego se repiten las cargas virales y se comprueba si ha habido respuesta virológica sostenida. Esto quiere decir que ya no hay el ARN del virus a las 12 y a las 24 semanas de interrupción del medicamento. Y luego se hace monitorización anual para ver si no ha habido una reactivación. Con respecto a la hepatitis D, esta hepatitis D necesita necesariamente de que exista el virus B. Entonces, su periodo de incubación es de 30 a 140 días. Hay una prevalencia global de 5% y puede existir una coinfección, o sea que pueda adquirir el virus B y el virus D al mismo tiempo. O puede ser de que sea un paciente portador de virus B y que haya una sobreinfección con el virus D. O viceversa. Bueno, no es viceversa. Tiene que haber una virus B
y luego puede sobreinfectarse con el virus D. Si hay esta sobreinfección, o sea, si están los dos virus, hay más riesgo de que vaya a una hepatitis fulminante o una hepatitis más grave. Entonces, es un agente viral defectuoso que ocasiona síntomas solo en asociación con infección por hepatitis B, lo que incrementa la gravedad de la hepatitis y puede causar síntomas en portadores previos de hepatitis B que pudieran estar asintomáticos. Entonces, vamos a tener, si hay una coinfección por hepatitis B y D, vamos a tener el antígeno de superficie positivo, puede haber antígeno E positivo, va a haber determinación de DNA para el virus B también, va a estar presente el DNA y vamos a tener el anticuerpo para el virus D, ¿no? De tipo IgM, con elevación de la alanino aminotransferasa. Y ya cuando sane, cuando pase la infección, van a aparecer los anticuerpos, el anticuerpo para el antígeno de superficie en el caso del B, y va a aparecer el IgG para el virus D. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener infección por el virus D? Estar infectado por hepatitis B con anterioridad, ser portador de hepatitis B, recibir transfusiones de sangre y el abuso de drogas por vía intravenosa. El diagnóstico es mediante la positividad de anticuerpo de tipo IgM positivo para el virus D. Y si ya aparece el IgG, quiere decir que ya pasó el proceso infeccioso. Se podría hacer biopsia hepática, aunque ahora, como les dije, no se hace ya mucho la biopsia hepática. Y si hay una infección aguda, van a estar las transaminasas elevadas. En el caso de la hepatitis E, que es también de tipo infecciosa, el virus es de tipo ARN, es un calicivirus y se transmite por vía fecal oral y principalmente por aguas contaminadas. En África, en Asia, en China, se puede ver este tipo de enfermedad por las aguas contaminadas. Epidemias aparecen, puede haber una hepatitis de tipo epidémica en estos lugares, en tiempos de lluvia por contaminación de las aguas de consumo. Y el periodo de incubación va de 15 a 60 días. Es más frecuente en adultos que en niños y si se presentan embarazadas, pues es de alta mortalidad. La clínica es similar a cualquier otra hepatitis y el diagnóstico mediante la serología para hepatitis C, donde si es aguda vamos a tener el IgM positivo. Bueno, hablando de la insuficiencia hepática fulminante, este es un estado que se presenta de forma súbita, donde va a haber una necrosis hepatocelular masiva, difusa, que se va a manifestar con ictericia y la presentación de encefalopatía hepática. Esta encefalopatía hepática se va a dar por el edema cerebral y también vamos a tener alteraciones hidroelectrolíticas, va a haber hipoglicemia porque va a haber una insuficiencia hepática aguda. Entonces el hígado tiene que ver también con la producción de glucosa. Por lo tanto, estos pacientes van a tener datos de hipoglicemia y va a tener compromiso de otros órganos también. Puede haber una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia renal, van a tener hipoxemia y otra característica para pensar de que es una insuficiencia hepática aguda es que el tiempo de protrombina se va a prolongar de forma importante. El hígado que estaba normal puede volverse pequeño,
y pueden tener ascitis, coma profundo y llegar a la muerte en un 90% de casos. La mortalidad es sumamente alta. Entonces, en otros países donde hay trasplante hepático, vigilan muy de cerca a pacientes que tienen hepatitis con riesgo de hacer una hepatitis fulminante. Por ejemplo, pacientes que han consumido acetaminofén, pacientes que han consumido herbolaria, algunas hierbas que les han provocado la hepatitis, o pacientes con hepatitis aguda viral. Los vigilan muy de cerca, les piden pruebas de función hepática frecuentemente y ven el tiempo de protrombina, la albúmina, y valoran si hay datos de encefalopatía hepática. Si hay estos datos, pues ya los introducen a programa o los transfieren a un hospital donde hay trasplante hepático. Porque si es que ese paciente hace una insuficiencia hepática, llega a tener una insuficiencia, un MELT de 30, eso vamos a ver en cirrosis, la clasificación de MELT, ese paciente pues ya entra a trasplante. En nuestro medio, lastimosamente, no hay trasplante, entonces la mortalidad es alta. Estas pueden ser las causas para que hagan una insuficiencia hepática aguda. Las hepatitis virales, aunque hemos visto que es 1% la probabilidad, pero existe ese riesgo. Las hepatitis por otros virus, como ya hemos hablado. Luego, aquí tenemos el ébola, el paracetamol, algunos medicamentos por efecto de hipersensibilidad o reacción propia del organismo de esa persona, por reacción idiosincrática. Algunos otros medicamentos que pueden llevar a una hepatitis crónica y en algún momento por reacción idiosincrática nos pueden dar una insuficiencia hepática aguda. Los hongos, hay que tener cuidado con, este es un tipo de hongo que lo consumen por vía oral. Las hierbas, no son muchas hierbas, parece que no hicieran daño. Por ejemplo, la valeriana utilizan para insomnio, ¿no? Hay algunas hierbas que venden así nomás, que dicen es bueno para el hígado y sin embargo pueden hacer daño al hígado. Incluso el té verde que toman bastante para bajar de peso también puede en algún momento llevar a una insuficiencia hepática aguda. Entonces hay que tener cuidado nomás con las hierbitas. El hígado graso agudo del embarazo, la hepatitis autoinmune, el Buchiari, todas estas son otras enfermedades, el linfoma, la enfermedad de Wilson en jóvenes. Hay que buscar la enfermedad de Wilson si es que está entrando a una insuficiencia hepática aguda también y no hay las otras posibilidades, para darle de penicilamina, que es el tratamiento, y evitar que progrese este problema. El tratamiento es en unidad de terapia intensiva. Se tiene que tratar de hacer un diagnóstico precoz para que ese paciente pueda ir a un trasplante de hígado si es que empeora. Si es por drogas, si es por el acetaminofén o por algún otro medicamento que de tipo idiosincrático le haya hecho daño, entonces hay que suspender ese agente causal, corregir el trastorno metabólico, corregir la hipoglicemia, la falla renal, el trastorno de coagulación, la encefalopatía hepática, el edema cerebral. Como es por edema cerebral, esta encefalopatía, esta alteración de conciencia, entonces se le da manitol, se le hace tratamiento con manitol. Si es que hay algún proceso infeccioso, tratar esto, evitar los hepatotóxicos
y se puede intentar hacer plasmaféresis. Lo que tenemos aquí es la plasmaféresis, que se intenta hacer esto, pero no siempre los resultados son satisfactorios. Y lo que sí le salva al paciente es el trasplante de hígado. Eso es lo que le puede salvar. Si tienen alguna pregunta, aquí terminamos. O si tienen alguna pregunta de ayer.